Bueno, muy buenos días, buenas tardes, hermanos. Es un gusto para nosotros poder compartir la palabra de Dios con ustedes en este día. Y vamos a comenzar con un tema que nos hizo mucho bien a Pablo y a mí, que es ver los encuentros que tuvo Dios con determinadas personas de la Biblia y que esta experiencia permitió tener un gran impacto en la vida de ellos, y no solamente en la de ellos, sino también en los que les rodeaban. Dentro de estas personas que tuvieron esta transformación al encontrarse con Dios, tenemos en primer lugar a Moisés, ¿no? En su situación, recordemos que él siendo judío, fue criado allí en el mismo palacio egipcio, para salvar su vida, ¿no? Así su mamá pudo salvar la vida cuando era un bebé. Y él recibió toda esa información, como si hablaríamos hoy, toda esa instrucción, toda esa educación dentro de los egipcios. Y allí en Éxodo 2, del 11 al 14, vemos ya él siendo un joven, tuvo una situación allí que empezó a cambiar su vida. Dice que Moisés salió a sus hermanos, o sea, viendo a los judíos, y los vio en sus duras tareas de esclavitud, y observó un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Ahora él, la actitud que tomó fue matarlo a este capataz, a este egipcio, y lo escondió, lo enterró. Al día siguiente hay otra situación, pero en este caso son dos hebreos que estaban discutiendo, que estaban en una pelea. Entonces uno, como maltrataba al otro, también interviene Moisés y le pregunta: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él le contesta a esta persona: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? Entonces Moisés tuvo miedo, porque ya había matado al egipcio, y todos lo sabían, y se fue. Vemos aquí Moisés en esta primera parte, cómo Moisés tenía buenas intenciones humanas, que esas intenciones eran de ver a su pueblo, que era maltratado por los egipcios. Él quería ver cómo poder ayudarles en esta situación. Pero esas intenciones, nos vamos a dar cuenta, obviamente hoy conocemos toda la historia completa, que esas intenciones estaban fuera de la voluntad de Dios. ¿Cómo quería Dios libertar al pueblo? Lo que pasa es que él pensaba que estaba haciendo las cosas bien, no estaba preparado todavía para realizar la tarea que Dios le mandó. Ahora vamos a Éxodo 3, vamos muy rápido, ya que para no ocupar tanto tiempo. En el capítulo 3 dice que estaba Moisés apacentando las ovejas de su suegro, allí en Madián, y llevando las ovejas a través del desierto, llegó hasta el monte de Horeb, el monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. Es un arbusto de espinos, que era el mismo Jesucristo, una teofanía, o sea, una manifestación del propio Señor Jesucristo allí en el Antiguo Testamento. Y vemos que hay una voz que lo llama de en medio de esta zarza, que el fuego no la consumía. Y le dice: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. ¿Y qué sucedió en este encuentro tan increíble, podríamos decir, donde una voz salía de una zarza y Moisés se daba cuenta que no era cualquier voz, sino que era el propio Dios que estaba hablando? Y le dice Jehová a Moisés: bien he visto la aflicción de mi pueblo, del pueblo hebreo, que está en Egipto, y he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra,
a tierra que fluye leche y miel. Ven, le dice a Moisés, por tanto ahora y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Cuántas veces aquel que tiene que nuestras ideas de realizar una tarea y tropezamos con nosotros mismos, ¿no? Dios preparó a Moisés para la obra. Ahora ya era diferente, no era la intención de Moisés de libertar a su pueblo. Ahora no, ahora es Dios llamando, encomendando a Moisés, preparándolo y acompañándolo con el poder que Dios tiene. Y Dios, al ver todo esto, al ver tamaña obra, dice, ¿quién soy yo para hacer esto? ¿O cómo me presentaré? Y el propio Dios le dijo, diles esto, yo soy el que soy, te envía. O sea, la autoridad y el poder de Dios. Y allí vemos que Moisés ya no irá en su nombre, en su pensamiento o en sus ideas, sino irá por el llamado y la encomendación de Dios. Y le dice el propio Dios, ve y reúne a los ancianos de Israel. Vemos que cómo cambió todo el panorama, ¿no? Después, luego de este encuentro, allí en la zarza, donde desde un Moisés que quería realizar, de poder libertarlos al pueblo, a sus hermanos, vemos como ahora Dios le da las indicaciones y en forma de comunión con el pueblo le dice, ve a los ancianos y explícale la idea que tengo con ellos. Así que por ahora dejamos, vamos muy rápido, pero es poder hacerlo bien y dejamos a esta persona y vamos a ir ahora con otra que nos va a explicar Alejandro. Ahora vamos al Nuevo Testamento también y pensamos en dos mujeres que tuvieron un encuentro particular con el Señor Jesús acá, en este caso, mientras estuvo él ministrando o haciendo su ministerio en la tierra. La primera que queríamos compartir era una mujer que no sabemos su nombre, que se encuentra en Juan capítulo 4, pero esta mujer fue muy especial porque el Señor tomó la iniciativa de ir en busca de ella. Ustedes saben que esta mujer pertenecía a un pueblo que era Samaria, es la que nosotros conocemos como la mujer samaritana, ¿no? Y recordar que el Señor Jesús en Juan 4:4 dice, me es necesario ir a Samaria. Por lo general la ruta que transitaban los judíos no era pasar por Samaria, era una ciudad que evitaban los judíos por las diferencias que había entre estos pueblos. Y sin embargo el Señor dijo, me es necesario, él tenía que ir a Samaria porque él sabía que iba a ser ahí. Y él manda a sus discípulos a que vayan a buscar comida y él descansar. Y él descansa en un estanque, en un pozo de agua, donde en un horario que no era muy común que fueran, quizás esta mujer iba en ese horario por una característica especial de ella, para evitar que haya otras personas. Sin embargo, en ese momento esta mujer va al encuentro a sacar agua del pozo y se encuentra con el Señor Jesús ahí. Y la pregunta que hace el Señor es, dame de beber. Y no era bien visto que los judíos, de hecho no hablaban los judíos prácticamente con los samaritanos. Por lo tanto, ella también le sorprendió la pregunta del Señor, dame de beber. Y esto también nos llama la atención y nos reconforta saber que el Señor Jesús no mira quién era la persona a quien estaba pidiendo agua, sino estaba mirando un alma que necesitaba de él. ¿Sí? Y ante la respuesta de esta mujer, porque esta mujer le dice, ¿cómo te animas a preguntarme a mí si tengo agua? ¿No? Sobre todo sabiendo que ella era una samaritana. Y el Señor le responde en este encuentro, le dice, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Él le dará el agua viva
Él quería ofrecerle, había ido a ese lugar, estaba en ese momento allí porque quería encontrarse con ella. ¿Para qué? Para darle el agua viva, la salvación de su alma y la vida eterna. Él le dice, no tendrás sed jamás. Y esta mujer tuvo el privilegio de escuchar del propio Jesús decir algo maravilloso que no se encuentra en otro lado. Dice en algunos comentarios que, y por lo que vemos en la Biblia, ¿no? El Señor Jesús nunca hablaba de sí mismo como el Mesías hasta que no llegó este momento en que le habló a una simple mujer que no sabemos ni cómo se llamaba, pero el Señor se manifiesta a ella en forma explícita porque le dice más adelante, yo soy el Mesías, porque ella decía, nosotros estamos esperando que el Mesías venga y nos explique. Ella tenía un conocimiento, algún conocimiento de Dios y de lo que iba a venir y del Mesías que iba a venir. Hasta que en ese momento el Señor, en este encuentro, le dice, yo soy el Mesías. Ella tuvo el privilegio de recibir de parte del Señor Jesús mismo esta declaración. Pero también el Señor le muestra algo a esta mujer, porque le dice, ve y llama a tu marido. Y ella no estaba bien en su situación familiar, y ella lo sabía, y estaba en pecado, viviendo en pecado. Y el Señor le muestra su pecado, pero no la deja ahí. Él le muestra que su situación no era la correcta. Y quizás ella no comprendía del todo, pero lo que sí sabía que el Señor, ella se expuso y sabía que de algún lado él, cómo conocía él su vida interior o lo que ella hacía, que fue algo que a ella le impactó. Es más, pensaba que era un profeta, hasta que él le dice que realmente él era el Mesías. Ahora, este impacto, ¿cuál fue el impacto que provocó este encuentro en esta declaración? Y quisiera irme a este punto, ¿no? ¿Qué hizo ella una vez que el Señor le mostró su pecado? Ella reconoce su pecado, en parte porque le dice, sí, yo no tengo marido, y él le dice, bien, has dicho, tú no tienes marido, y le muestra que su situación no era la que Dios quería para su vida. Ella toma conocimiento de esto, y aún con este incipiente fe que ella tiene, porque reconoce ante la declaración de él que él era el que decía que era el Mesías. ¿Cuál es la actitud de ella? Sale corriendo y va a su aldea y comunica a los que vivían allí el encuentro que había tenido con el Señor. Él le había revelado su pecado, porque en todo momento ella dice, él me dijo todo lo que yo era. Y se lo dice a sus vecinos, a su pueblo, y los llama a todos y les dice que vengan a este encuentro. Porque ella lo que hizo fue compartir con otros lo que había vivido en ese lugar. Tal es así que la gente salió en búsqueda del Señor. Si seguimos el relato, que los invito a que lo busquen, el pueblo viene, o sea, parte del pueblo viene a donde estaba el Señor. Y dice en la Biblia que muchos creyeron en el Señor ese día, al hablar con el Señor Jesús. Y saben que en los 3 años siguientes a este encuentro se fundó la primera iglesia en ese lugar. Quiere decir que este encuentro que tuvo esta mujer en un pozo, hablando cara a cara con el Señor Jesús, mostrándole él su realidad, y ella pudiendo pedirle, y de hecho se la dio, ¿no? El agua viva, que era la salvación de su alma, provocó no solo un impacto en ella, sino también en su pueblo. Y creemos que esto es un hermoso ejemplo también en nuestra vida de cómo los encuentros que tenemos con el Señor también nos tienen que servir para impactar al resto, a los que nos rodean. Y también quería compartir con ustedes otro encuentro de otra mujer que también tuvo un privilegio muy especial, que fue María Magdalena. María era una mujer atribulada, una mujer que estaba enferma, que tenía muchos tormentos en su vida, y el Señor la había curado, le había sacado ese tormento. Y del momento que ella se encontró con el Señor, lo siguió en todo su ministerio, la ayudaba junto con otras mujeres, inclusive con la madre del Señor Jesús mismo, y ella acompañó desde el día que tuvo ese encuentro personal en que el Señor la sanó. A partir de allí ella se convirtió en una seguidora de él durante todo su ministerio.
E inclusive vamos a ver que es una de las personas que se encuentra a los pies de la cruz de Jesús. Ella estuvo en el momento que él sanaba, que en el momento que hacía milagros, en el momento que iba por las calles, por el pueblo, pero también estuvo en los momentos más difíciles del Señor, cuando estaba en la cruz. En ese momento los discípulos, algunos estaban escondidos o buscando otros lugares o tratando de despegarse de la situación por temor. Sin embargo, María junto con su madre y Juan estaban al pie de la cruz. Quizás con dolor por ver al Señor Jesús ahí, quizás no entendiendo del todo lo que pasaba, pero el encuentro que ella había tenido en el momento que el Señor la sanó, hasta este momento había sido una mujer fiel a su Señor. Y vemos en Lucas capítulo 8, en el 2 y el 3, esta situación, este momento de la cruz. Su fidelidad le permitió a ella tener un privilegio especial que tuvo luego de que el Señor estuviera en la cruz, que fue ser la primera persona que vio al Señor Jesús resucitado. Cuando ella va, inmediatamente que lo llevan al sepulcro, ella va con especias y cuando llega no lo encuentra. Eso lo podemos leer en Juan capítulo 20, versículo 11 en adelante. Les invito también a que lo lean. Fíjense que esta mujer, este primer encuentro que ella tuvo, le dio la posibilidad de ser la primera persona que vio al Señor resucitado. ¿Cómo impacta la vida de nuestro Dios en nuestra vida y cómo podemos impactar al resto de las personas? Un encuentro que transforma. La mujer samaritana transformó su vida por darle en un pozo de agua. Esta mujer María Magdalena encontró en este encuentro, tuvo la salvación de su alma y se convirtió en una fiel seguidora del Señor. Y ahora vamos a seguir compartiendo con Pablo alguien más, como para darnos una idea de lo que toda la palabra habla de estos encuentros que tuvo Dios con nosotros, a través del Señor Jesús y a través de Dios mismo. Y en esta oportunidad, ya como último momento, poder ver la transformación de Saulo, ¿no? Aquel apóstol Pablo, pero cuando todavía no conocía al Señor. Allí en Hechos 9, capítulo 1 en adelante, dice que Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores de Cristo, del Señor. Así que acudió a los sumos sacerdotes, pidió cartas dirigidas a la sinagoga de Damasco para solicitarle su cooperación para poder arrestar a cada uno de aquellos que eran del camino, como se nombraban en aquel momento, y su intención era llevarlos, tomarlos, hombres y mujeres por igual, y encadenarlos y llevarlos nuevamente a Jerusalén. Al acercarse a Damasco, allí por el camino, viene una luz del cielo de repente que brilla en aquel lugar y que Saulo cae al suelo y oyó la voz que le decía: Saulo, Saulo, como aquella voz que le decía a Moisés, no decía: Moisés, Moisés. En esta oportunidad, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, consulta él. Preguntó Saulo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y añade: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Contestó la voz: ahora levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. En aquellos tiempos bíblicos, esto de dar coces contra el aguijón, eran porque los animales, para que puedan caminar, había una vara con una punta de metal en el extremo, que si el animal se retobaba, golpeaba contra esa punta y en vez de caminaba por el dolor, ¿no? Entonces el Señor Jesús le dice: qué testarudo eres pegar contra la razón o un poder mayor a quien trata de resistir a una fuerza que no se puede vencer. O sea, estás pegando contra algo que es mayor que vos y que no podés resistir. Saulo, si vemos en lo humano,
probablemente era el hombre más inteligente de su tiempo. Fue un excelente estudiante religioso, era un erudito hebreo. Había sido instruido en los detalles de la religión judía. Pero Saulo no conocía al Señor Jesucristo, porque le dice, ¿quién eres, Señor? Saulo, así como Moisés, en un comienzo hacía una voluntad de su pensamiento hasta conocer al Señor. Por más que tendría el conocimiento, Moisés tendría allí el conocimiento egipcio, Saulo tenía el conocimiento aún de la religión, de los fariseos y de todo lo que había en ese momento, pero no conocía al Señor hasta tener este encuentro. Y aquí vemos otro ejemplo transformador de Dios, un ejemplo que transforma nuestras vidas para transformar. Y Saulo, que quería hacer lo correcto, sin embargo, cuando se encontró con el Señor Jesucristo, sus ojos fueron realmente abiertos y fue transformado y usado para Dios para transformar a muchos, primeramente a él, pero después luego a muchos. Las Escrituras nos enseñan que después de haberse encontrado con Jesús y ser abiertos sus ojos, Pablo comenzó a predicar. Dice allí en Hechos 9:20, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que éste era el Hijo de Dios. O sea, aquel que perseguía a los del camino, ahora está predicando que el Señor Jesucristo es el Mesías, el Hijo del Dios. Pablo predicaba a un Jesús que había transformado sus vidas. Dice la palabra que se esforzaba porque la gente no le creía. ¿Por qué? Porque veían a Saulo, ni muchos creyentes a veces le creían. Pero él se esforzaba justamente para probar justamente que el Señor había transformado su vida, que no era el mismo de antes. Y cuando Dios transforma nuestra vida, como dice en Romanos, ¿quién contra nosotros? ¿No? Cuando una persona, un hombre, una mujer, puede ser transformado por Dios, no va a haber ni nada ni nadie que pueda detener esa vida para predicar a otros. Cuando verdaderamente hay una conversión, también hay poder del Espíritu en nuestra vida, manteniéndonos en el propósito de Dios para transformar como lo hizo Pablo. Pablo, a raíz de eso, él viajaba llevando buenas noticias de la salvación por todos lados. Confiaba en el Señor Jesucristo, daba buen testimonio, nunca desmayó, estaba dispuesto y la dio su vida por el Señor Jesús. Sabía que el hecho de lo que persiguieran, encarcelaran y apedreaban estaba bajo la voluntad y el propósito de Dios. Sin duda alguno, Pablo fue y es parte del gran mover de Dios para predicar el Evangelio a las personas. Hoy sus enseñanzas también, inspiradas por Dios, pero escritas por Él, transforman nuestra vida. Nuestra experiencia en Cristo también puede transformarnos a nosotros y nuestro alrededor. Y esta transformación se manifiesta en hechos, como en el apóstol, como en Moisés, en hechos prácticos, y no en algo solo en nuestro cerebro o en nuestro conocimiento, sino en hechos y en testimonio, ¿no? Y yo llevaba estas 4 personas que hemos compartido en esta mañana y poder también hablarles a aquellos que en esta hora pueden estar mirando este video para que puedan tener una transformación en sus vidas. O sea, aquel que pueda entrar por primera vez a morar en sus corazones, así como sucedió en el apóstol Pablo y en Moisés y en estas mujeres que hemos ido comentando, que hay un pasaje que dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se manifiesta para salvación. Quisiéramos que en esta mañana Dios pueda transformar tu vida. Para ello tienes que ir a la persona de Cristo. Él murió en una cruz por tus pecados, por los míos. Por gracia somos salvos. No hay obra, no hay nada que podamos hacer que podamos estar en la presencia de Dios. Solamente la gracia, la fe en Cristo, el reconocer nuestros pecados y para que
Él pueda entrar en nuestra vida. Que en esta mañana lo que hemos comentado, la palabra de Dios, sea de bendición para cada uno de aquellos que estamos y que estuvimos mirando y escuchando. Así que, hermanos, muchas gracias, que Dios les bendiga y la acompañe en este día. Hasta luego.